Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas que en Cristo Jesús, que perseveramos con vida en estos últimos tiempos proféticos de maldad, de apostasía, de los tiempos como estuvieron en Noé. Así el día de hoy, bienaventurados y bienvenidos los que por la misericordia y por la bendita fe y el pacto que guardamos delante de Dios, nos mantenemos a su imagen y a su semejanza como seres espirituales. Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor reverente delante de Dios. Él conoce los corazones, con un corazón contrito y quebrantado delante de Él. Bienaventurados, hermanos y hermanas, a todos los que venimos con la creencia y la certeza y la seguridad de que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su pueblo y que hay un lago eterno de perdición, un lago de fuego y una vida eterna. Bienaventurados los que tienen el yelmo de la salvación. Y en todo momento estamos velando y cuidando para recibir a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos donde ya no tarda. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, yo le he pedido a Dios con todo mi corazón y con todo temor que me permitan hablar con denuedo, que me permitan hablar conforme a la verdad y que dé un fruto de vida. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios en estos últimos tiempos, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo le he pedido a Dios por todos ustedes. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para pedirle, para rogarle por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, pueblo de Dios, me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús y de usted, para empezar este bendito libro del Antiguo Testamento, como le vine diciendo yo 2 o 3 enseñanzas antes de terminar el libro de Esther, que vamos a proseguir con este bendito libro de Ruth, que concuerda con Esther y concuerda con toda la Biblia y concuerda con todo el Antiguo Testamento, que son profecías y son historias vivas que Dios permitió para que viniera lo verdadero. Así, bendito hermano y bendita hermana, abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. Este bendito libro, bendito hermano y bendita hermana, fue escrito en los tiempos de los jueces. El tiempo de los jueces es mucho antes de nuestro Señor Jesucristo, 1000 y fracción de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de los jueces comienza cuando Dios al pueblo que sacó de Egipto le dio la promesa de introducirlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde la historia viva nos da el conocimiento de los hechos en el libro de Josué, que cómo fueron posesionándose de la herencia y de las riquezas que Dios les dejó, donde hoy es la tierra de Israel. Y una vez que Dios les mandó mandamiento ya en esa tierra, en esa herencia, empieza el pecado. Una vez que muere Josué, el pueblo se empieza a desviar y empieza a pecar y entra
el tiempo de los jueces, que duró, si no mal recuerdo, unos 400 años, de pecado tras pecado tras pecado, y algunos varones de Dios, de todo el pueblo, que eran justos en cada generación, no de muchos Barak, que iban siendo justos y que por la lamentación, por el castigo que Dios les mandaba en el tiempo de los jueces a estos pueblos con las naciones adversarias, clamaban y lloraban, y Dios les permitía un profeta para perdonarlos, volvían a pecar y la otra generación volvía a sufrir, y así duró el tiempo de los jueces con pecado, hasta que este libro de Ruth se escribe un poco antes de que viniera por rey David. Todavía ya a finales de cuando el rey Saúl reina, que de igual manera con este rey, con el primer rey que Dios puso sobre su pueblo, el pueblo fue pecador por medio de Saúl. Bueno, en estos tiempos es esta historia profética que tiene mucha revelación, concordando con Esther y con muchos otros escritos proféticos. Recuerde, bendito hermano, y no se le olvide, y yo le voy a volver siempre a recordar. En Hebreos, capítulo 10, versículo 1, le voy a decir lo que dice, bendito hermano y bendita hermana. Hebreos, si me quiere acompañar, adelante. Dice, porque la ley, hablando del Antiguo Testamento, Hebreos 10.1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Ahora, la ley, el Antiguo Testamento, ¿qué es una sombra? Mire, una sombra es que yo vaya con hambre, que vaya muerto de sed y que me encuentre un árbol de naranjas, pero me encuentre la sombra nada más, la sombra. Y que yo diga, ¿en dónde está el árbol? ¿En dónde está el árbol? Está la sombra, veo las naranjas, no las puedo agarrar, pero estoy viendo el árbol y estoy viendo las naranjas. Ahora bien, el Antiguo Testamento fue eso, hermano, una sombra de los bienes venideros. Cuando Cristo Jesús vino, entonces ya pude ver el árbol y ya pude agarrar la naranja. Por eso dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, no lo verdadero, no la naranja, no la imagen verdadera, sino la sombra. Sino la imagen de las cosas. Nunca pueden traer lo verdadero, en la ley nunca se pudo traer lo verdadero, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año. O sea, los sacrificios de los animales, que esa sangre fue una preparación, porque la sangre que vino a quitar el pecado, la sangre que nos vino a traer vida, resurrección, fue la de su Hijo Jesús. Entonces, la sangre de los machos cabríos no pudieron traer lo verdadero, fue una imagen, los sacrificios que Dios permitió en el Antiguo Testamento fue una imagen de Cristo Jesús cuando viniera lo verdadero a quitar el mundo, y fue una imagen que no pudo traer al Espíritu Santo, no nos pudo traer vida porque era sangre de animales. O sea, no se ofrecen y se ofrecían cada año. No podían hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Entonces, todo esto es una sombra, ¿verdad? De que vamos a ver perfección. Vamos a ver, como vimos en el libro de Esther, con Esther, la reina Basti en perfección, la reina Esther, el fruto de la reina Esther, el fruto de Mardoqueo, el judío, como sombra de lo que iba a venir. Y con todas estas historias como una sombra y no lo verdadero, los que tenemos la riqueza y la bendición de tener el favor de Dios, de poder comprender y discernir y poder esta Biblia comprenderla espiritualmente concordando con el Nuevo Testamento, pues bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana. Así que empieza en el capítulo 1, versículo 1, así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, aquí está, los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá,
fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos, sus dos hijos. Bueno, yo le expliqué en qué tiempo fue el tiempo de los jueces, pero no le expliqué por qué se llama el libro de los jueces. Mire, los jueces empiezan cuando el pueblo de Dios fue sacado de la cautividad de Egipto y que Moisés como representante que lo había puesto Dios al frente de ese pueblo, era tanto pueblo que Moisés no podía juzgar, dar consejo, dar mandamiento y juzgar conforme a la ley, porque toda la gente se la amontonaba. Entonces, el suegro de Moisés le propuso que levantase hombres sabios, hombres prudentes, hombres con temor, para que le ayudaran a juzgar las cosas menores y que solamente las cosas mayores las juzgara Moisés. Esto está en la Biblia. Esto está en el libro del Génesis. Perdón, en el libro del Éxodo. Y así Dios permitió levantar jueces, hombres prudentes, hombres sabios, hombres con temor, para que juzgaran al pueblo. Porque la palabra jueces viene de juzgar. Y así en el Nuevo Testamento, la bendita palabra dice en Corintios, que no hay ninguno sabio que pueda juzgar. No hay uno que pueda juzgar al hermano. Y claro que para poder juzgar el día de hoy se necesita el fruto de Dios que viene en Timoteo. Que el juez o el obispo, que es lo mismo, debe de ser irreprensible. Que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Casado una sola vez, no iracundo, no bebedor del vino, que sepa gobernar su casa, etc. O sea, perfecto. O sea, ya vimos en Hebreos 1 que el Antiguo Testamento no pudo tener la perfección, pero que esto es una sombra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, este tiempo de los jueces fue un tiempo que gobernaban y juzgaban al pueblo, claro, ya malamente, porque ya no habían jueces verdaderos, más que los que Dios levantaba como Balac y como muchos otros, Gedeón, que levantó en esas épocas varios jueces justos que le hablaban al pueblo. Pues se llama jueces. Ahora, en los días que gobernaban los jueces, fueron 400 años, hermano, más o menos, ¿verdad? Que gobernaban en cada generación. Bueno, entonces, por el pecado que había en aquel entonces, fíjese bien lo que dice, que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre. Y mire, cuando Dios nos habla de hambre, recordemos que en el Antiguo Testamento esto ocurrió físicamente como una sombra de lo que iba a venir. Hoy el hambre es cuando Dios nos quita el pan de vida, cuando Dios nos quita el discernimiento, cuando Dios nos quita la revelación, cuando Dios nos quita la palabra, porque el alimento es el conocimiento de la palabra y la acción de hacer el mandamiento. Por ejemplo, Cristo Jesús, cuando los discípulos se fueron a comprar comida porque tenían hambre, y Cristo Jesús se quedó solo, dando la palabra a una samaritana en el Nuevo Testamento, los discípulos llegaron con la comida, porque ya tenían tiempo de que no habían comido, a ofrecerle comida, y Jesús dijo, no, coman ustedes, yo tengo otra comida que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, la voluntad de Dios viene únicamente para sus hijos, para su pueblo. Y para hacer la voluntad de Dios, debo de venir a escuchar con oídos espirituales, con temor y temblor, los mandamientos que Dios me da. Y en el momento en que yo empiezo a practicar cada mandamiento, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ese es un alimento espiritual donde Dios me va dando crecimiento. Porque el crecimiento espiritual lo da Dios. Y por medio de una iglesia verdadera, viene la palabra verdadera. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente, pues Dios ha anunciado hambre, cuando en el Antiguo Testamento también, como una sombra de lo que iba a venir, cuando el pueblo pecaba, no llovía, no había trigo,
en el tiempo de Elías, del profeta Elías, en el tiempo de los reyes que eran pecadores, había hambre también. Entonces, cuando dice aquí había hambre en la tierra, vamos a ver dos enseñanzas proféticas. Una, en este tiempo de los jueces porque eran pecadores, y de igual manera vamos a ver proféticamente porque recuerde que este es un libro profético. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, si usted sabe y tiene conocimiento, el pueblo de la circuncisión, el pueblo hebreo, estaban en hambre y tenían, fíjese bien, ponga atención, tenían 375 años antes de Cristo Jesús que Dios se alejó, y en esos 375 años hubo un silencio, no hubo ningún profeta, no hubo palabra de Dios, Dios se alejó por pecadores. En los tiempos de los últimos profetas que Dios envió a Elías, Eliseo, Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Habacuc, a Ageo, todos estos profetas que Dios mandó todavía en su amor para que el pueblo volviera a hacer nuevamente la ley y a cumplir el pacto, no quisieron. Entonces Dios se molestó y los dejó con 5 imperios antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, conocido en la Biblia o en la ciencia cristiana como el helenismo. El helenismo. Y claro, cada que Dios permitía que un rey llegara a gobernar y a ser tributarios a su pueblo, tanto para cumplir la ley de ellos como para darles su dinero al gobernante, era porque habían pecado. Porque el pueblo de Dios, cuando no pecaba, no había ninguna nación más poderosa que los llevara a su ley, que los llevara a sus costumbres y que los hiciera tributarios. Entonces 5 imperios, bendito hermano, ahí está Daniel, ahí está la imagen de la visión que tuvo, ahí están los 5 imperios, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Los últimos 2 imperios fueron los griegos y los romanos, los últimos 2 imperios que hubo. Cuando llegó Jesucristo, estuvieron en el último imperio ya, que fue Roma. Ahora, 375 años, Dios se alejó. Entonces, ¿qué pasó en esos 375 años? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. La bendita palabra verdadera, la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, que es la que más se asemeja a los escritos originales de la Biblia, no nos da testimonio de todo lo que el pueblo pasó esos 375 años. Pero el varón de Dios, que tiene el amor de Dios y que tiene conocimiento, no necesito yo preguntarle a Dios qué pasó con ese pueblo, porque conozco el pecado y el fruto del pecado y las maldiciones cuando uno peca que provienen de Dios. Entonces yo ya sé lo que pasó, ya sé lo que pasó con este pueblo, como en el Antiguo Testamento cuando pecaban. De igual manera, hay algunas Biblias que se conocen como apócrifas o como libros apócrifos, que añadieron, creo que 7 o 8 textos bíblicos en el Antiguo Testamento que no fueron canonizados por Dios ni reconocidos para que se integraran en la Biblia. Una de ellas es la Biblia latinoamericana. Generalmente son las Biblias que utilizan los católicos, ¿verdad? Y hay algunos libros en el Antiguo Testamento de la Biblia latinoamericana que vienen, estos libros apócrifos que no son reconocidos, pero que no tienen ningún mal, para que si usted lo quiere leer y si tiene un conocimiento espiritual, los puede leer, porque esos libros datan de la historia sacada por enciclopedias, sacadas ya por historias que se vivieron en el helenismo. Datan de los 375 años que estuvieron sin Dios y el sufrimiento de los imperios que gobernaron en aquel entonces.
Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, entra el pecado y cuando antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estaba este pueblo? ¿Cuántos justos habían esperando a Cristo y cuántos pecadores habían? De todo el número de circuncidados. La mayoría que se congregaba en las sinagogas, la mayoría de los de la circuncisión, tanto fariseos como saduceos, como escribas, que eran las tres sectas que habían en los tiempos de Jesús, un poco antes de Jesús, la mayoría del pueblo iba a escuchar a estos que pecaban y la mayoría del pueblo era hipócrita. Solamente había un remanente muy pequeño, guardando la ley, como María, como Pedro, como Juan, como Tomás, etc. Muy pocos. Bueno, entonces había hambre. ¿Y qué es hambre el día de hoy? Hambre es, por ejemplo, que hoy voy a una congregación que se autodice cristiana, que se pone el nombre de Filadelfia, o Pare de Sufrir, o La Luz del Mundo, etcétera, que aparentemente parece un ángel de luz, que aparentemente es de Dios, y yo entro y está toda clase de palabra menos la de Cristo Jesús. Está toda clase de enseñanza de la prosperidad, de dinero, menos la cruz, menos lo que Cristo Jesús vino a enseñar. Y esas vacas flacas, esas vacas que no están alimentadas, se tragan a las gordas. Han tragado a muchas gordas. Son hombres violentos, hombres que han engañado por medio de Satanás, aún a los que fueron escogidos, algún día los han engañado. Ahora, cuando uno peca, cuando uno es ingrato, cuando uno es infiel a Dios, el precio es que Dios me quita a Cristo, es que Dios me quita la revelación. Aunque tenga la Biblia, aunque vaya a una congregación, eso no importa, porque el alimento es espiritual. Y cuando Dios me quita el espíritu, cuando Dios me quita su presencia y permite que mi espíritu se muera, hermano, por naturaleza, pues ya no tengo alimento. Por ejemplo, una persona que está en un sepulcro, pues ya no come el huevito, ya no come el bistec, ya no come la lechuga, ya no come el plátano, el melón, el mango, ya no come, ya no está muerto. De igual manera, esta comida que tenemos es espiritual. Y si yo paso a ser un ser de carne y paso a morir, por naturaleza, ya no tengo este alimento. Ahora, había hambre en la tierra, vamos a ver el primer pacto, como también con Ruth. Recuerde que con Esther. Con Esther había hambre porque estaba la reina Basti con un banquete, con una comida que no era la del rey Asuero, que ya vimos también. Bueno, hubo hambre en la tierra de Jerusalén. Generalmente todo esto se da en la tierra de Jerusalén y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros nos hemos acercado a la ciudad celestial, a Jerusalén, la capital del Rey de Cristo Jesús. Bueno, espiritualmente hablando, porque nosotros nos hemos acercado hoy a la ciudad que no se puede palpar, a la celestial, a la de allá arriba. Ahora, dice, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá. Recordemos que Cristo Jesús nació en Belén. En Belén nació la luz, nació la gloria de Israel. Entonces, en Belén, en la capital de Judá, Belén de Judá, perdón, no era la capital, Belén de Judá, dice, Judá es la capital. Ahora, hubo un varón de ahí, esto quiere decir un judío natal de la circuncisión. Ahora, como había hambre y no había que comer, se fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora, se fue a morar en los campos de Moab. Moab. ¿De dónde viene esta nación? ¿De dónde viene este linaje? ¿Y qué significa esta nación del Antiguo Testamento? Esta nación sale en los tiempos de Génesis, cuando el sobrino de Abraham, que era un
un varón justo que se fue a dar palabra a Sodoma y a Gomorra, llevaba una esposa y tuvo 2 hijas ahí en Sodoma. Cuando llegaron estos varones, estos ángeles, a advertirle a Lot que saliera él y su casa, porque esa ciudad iba a ser quemada y destruida por el pecado, Lot, con temor, tomó a su esposa y a sus 2 hijas para salir de la destrucción. Y se les dijo que no voltearan para atrás, que huyeran, que pusieran diligencia para huir, porque ya no había tiempo. Claro, ahorita no me voy a meter a profundizar estas enseñanzas, que tienen muchas enseñanzas. Si usted las quiere ver, ya está Génesis subido también, por la gloria de Dios, por este medio. Bendito hermano y bendita hermana, puede ver Génesis, ahí están las enseñanzas. Bien, su esposa de Lot no creyó y volteó para atrás y se convirtió en sal. Pero Lot llegó al monte y se metieron a una cueva él y sus 2 hijas. Una de sus hijas se llamaba Moab y la otra se llamaba Amón. Así se llamaban. Sus hijas, pues obviamente ya eran fornicarias allá en el pueblo. Aunque la palabra de Dios dice que cuando Lot las ofreció al pueblo, les dijo que sus hijas no habían conocido varón, pero Lot estaba engañado. Las hijas ya tenían pecado. Bueno, la cueva tiene representación. Dice que estas 2 se juntaron como los fariseos, como los impíos, y tramaron y dijeron, ¿sabes qué? No tenemos descendencia. Mi padre no tiene descendencia. Embriaguémoslo, emborrachémoslo, para tener una relación con él y podamos darle descendencia. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que bíblicamente hay 2 pueblos ya profetizados por Dios, uno de la serpiente y otro de Cristo. Así como la serpiente quiere tener una multitud de hijos, también Cristo Jesús quiere tener una multitud de hijos. Pero las iglesias apóstatas recorren mar y tierra para traer a alguien con el evangelio, y una vez que lo traen, lo hacen doblemente hijo del infierno. Así lo dice en el Nuevo Testamento, no lo digo yo. Entonces, embriaguémoslo. Ahora, el vino, embriaguemos a mi padre, a Lot. Mira, hermano, la cueva representa una congregación donde hay alimañas. Jesús les decía, cueva de ladrones, obscuridad, tinieblas. ¿Y cuándo le dijo Cristo Jesús eso? A los que hacían mercadería en la sinagoga o en el templo de Dios. Él les decía cueva de ladrones. Ahora, un ladrón es el diablo, vino a hurtar. Ahora, entonces, aquí representa que si un representante como Lot, justo, entra a una de esas congregaciones, le van a dar una copa que no es la copa de Cristo, porque la copa de Cristo que me embriaga, donde no hay disolución, es el Espíritu Santo. Y la copa de una sinagoga del diablo me embriaga, pero para quitarme los sentidos espirituales, para que ya no me dé cuenta de lo que pasa. Así, embriagaron a Lot, y primeramente Moab tuvo relación. Al día siguiente hicieron lo mismo, dice la Biblia. Amón tuvo relación y salió una simiente, un pueblo de Moab, que se llama, Moab significa lugar de fornicación, Amón significa prosperidad. Y esos 2 pueblos, hay muchas historias que en todo momento fueron enemigos del pueblo hebreo, de los judíos, los moabitas y los amonitas, que fueron pueblo que no eran de la circuncisión, que eran idólatras, como otros muchos pueblos que habían sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasa cuando por el pecado yo voy a una iglesia donde ya no hay
comida y tengo hambre, pues me voy a buscar comida por otro lado y voy a terminar en Moab, voy a terminar en el mundo. Ahora, también aquí vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, sobre Noemí, sobre la mujer de este varón. Este varón que representa aquí que se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, este varón representa proféticamente, como vimos una sombra, a Dios. La mujer representa el Espíritu Santo de Dios, simbólicamente como lo vamos a ir viendo poco a poco. Y sus 2 hijas representan al primer pueblo y al pueblo que salió, o a los que creyeron en su momento y salieron del mundo cuando Jesús vino. Bueno, porque antes de que viniera Cristo Jesús y cuando Cristo Jesús vino, había hambre, mucha hambre. Ahora, el nombre de aquel varón era Elimelech, un judío, el esposo de Noemí. Y dice, y él de su mujer Noemí. Ahora, en el Antiguo Testamento no aparece el nombre de Jesús. Sí aparece el Hijo de Dios, el primogénito, en el Antiguo Testamento, como Melquisedec, como el árbol que está en medio del huerto, como el ángel de Jehová, como el maná del cielo, como la peña de Oreb, y hasta ahí, simbólicamente, como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, en el primer pacto, el primer pueblo, tenía una comunión con Dios directo, sin un intermediario. Ahora no. Ahora, para poder llegar a Dios, se necesita el medio que Dios utilizó o el mediador, donde no podemos llegar a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento y la ley era una sombra de lo que iba a venir. Ahora, recuerde, Elimelech, figurativamente, así como Abraham, así como David, representa en algunas ocasiones a Cristo Jesús, como Moisés, representa a Cristo Jesús, en algunas ocasiones como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, Elimelech representa a Dios y su mujer el Espíritu Santo. Sus 2 hijos, ya le dijo, sus 2 hijas, que tenían representan al primer pueblo. Ahora, los nombres de sus hijos, era Malón y Kelión, sus 2 hijos. Efrateos, de la descendencia de Efraín. Recordemos, bendito hermano, que hubo 12 tribus. Efraín fue de los hijos de José, de Belén de Judá. Bueno, llegaron pues a los campos de Moab porque no había trigo, no había comida, no había lluvia, por el pecado que había en los tiempos de los jueces. ¿Verdad? El Moab representa el mundo, recuerde, no se le olvide, el mundo, la mesa del diablo. Llegaron pues a los campos, y cuando habla de campos, bendito hermano y bendita hermana, siempre hay revelación. Porque en el Antiguo Testamento, el campo representaba una obra. Muchas ocasiones, aquí en México, cuando yo llegaba al pueblo de mi madre a buscar a algún amigo, me decían, no, está en el campo. Y cuando me decían, está en el campo, pues está sembrando, está cuidando el ganado, está apacentando al ganado, está riándolos, etcétera, ¿no? El campo es sembrar, cosechar, la agricultura, la ganadería, etcétera. Está en el campo. Todo con representaciones. Ahora, también Satanás trae una obra. El campo representa trabajo. Satanás tiene la obra, como faraón, de esclavizar a este pueblo para hacerse rico, para hacer ciudades. Así como hoy también el campo de Moab, el día de hoy, que es el mundo, es toda obra que enriquece a los gobiernos, que enriquece y que se hacen ciudades por el dinero del trabajo de los seres humanos que están trabajando en una obra y que están desatendiendo la obra para lo cual Cristo Jesús nos llamó y nos edificó. Entonces, ahí representa ese campo.
Ese campo representa una obra infructuosa, una obra que no es la de Cristo, que no es la de Dios. Bueno, entonces llegaron ahí, a estos campos de Moab y se quedaron allí porque había hambre. Ahora, de igual manera, no porque quiera yo, pero si hay hambre en algún lugar, pues ando buscando por todo y no hay, no puedo regresar. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, la palabra morir, Dios no muere, ¿eh? Dios es inmortal. Pero recordemos una cosa, la palabra muerte significa separación. Para Dios, para muchos, Dios está muerto, porque no tienen a Dios en sus vidas. Todo aquel ser humano que no tiene el Espíritu Santo, Dios está muerto para ellos, mas no para los justos. Ahora, en el primer pacto, Dios tuvo una esposa que fue el primer pueblo. Pero una vez que vino el segundo pacto, Dios se separó y dijo, hijo, tú vas a ser el mediador, a ti te entrego todo y voy a mandar al Espíritu Santo, que es mi mujer, en este caso la esposa que vamos a ver, Noemí, es el Espíritu Santo. Hijo, yo te dejo todo, que más adelante vamos a ver, que es vos. El hijo es vos. Bueno, entonces, aquí está. Queda, como dicen hebreos, ¿verdad? Que cuando Dios dice antiguo pacto, es porque ha dado por concluido el primer pacto y ya ha venido el pacto verdadero. Y quedó ella con sus 2 hijos, porque una vez que Dios se separó, vino la prédica, vino el evangelio, vino el Espíritu Santo a predicar por medio de Cristo Jesús en carne, antes de que Cristo Jesús fuera Rey de Reyes. Dice, los cuales estos 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, esto va a ser. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con el primer pueblo que sí creyó? Bueno, ¿a dónde los mandó Dios? A Moab. ¿Qué les dijo? Vayan a todo el mundo, pero ya con el Espíritu Santo. ¿Sí? Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio y traigan. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿quién vino al mundo? Cristo Jesús vino primeramente por los suyos, pero vamos a ver que el primer pueblo, pues ya sabemos que la mayoría no creyó en Cristo, pero hubo algunos que creyeron en Cristo, y estos algunos que creyeron en Cristo fueron y evangelizaron y tomaron para sí ovejas para dárselas a Cristo. Ahora, bien, estos varones que representan los apóstoles, tomaron en Moab, y así, Pablo trabajó en Moab, el mundo, nos hizo pescadores de hombres. Vino Cristo Jesús por uno que no era su pueblo. Y nosotros de dónde, yo era de Moab, yo era de carne. Antes de que viniera Dios a mi vida, antes de que viniera el Evangelio a mi vida, yo estaba en el mundo. Y gracias al Evangelio, gracias a estos varones me tomaron como mujer para Cristo Jesús. Ahora, el nombre de una de las mujeres era Ruth, con simbolismo, y habitaron allí, el nombre de una de las mujeres era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. En Moab. Ahora, fíjense bien, estos 10 años representan el Evangelio de estos varones, pero el número 10 tiene simbolismo espiritual. Habitaron ahí, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios terminó con el primer pueblo, vamos a ver aquí, vamos a profundizar mucha enseñanza. Bueno, entonces, murieron sus maridos del primer pueblo, porque de igual manera, ¿verdad? Pedro, Juan, todos estos varones que empezaron el evangelio en el mundo, pues Dios los reposó, están dormidos y se quedó una obra con conocimiento por medio de ellos. Y quedó ella con sus hijos, porque Noemí y el Espíritu Santo se queda. El Espíritu Santo no se fue, porque
Estos varones que empezaron el Evangelio, una vez que nuestro Señor Jesucristo los mandó cuando había hambre, entonces Dios los mandó a evangelizar y ellos tuvieron el Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu Santo, pero cuando se les paró el corazón, el Espíritu Santo sigue y siguió para los que creímos, para los que se nos dio el Evangelio, para los que fuimos esposos o esposos de Cristo Jesús, y vamos a aprender mucho aquí, porque vamos a aprender sobre la cruz, vamos a aprender el verdadero pacto. Ahora, Noemí se quedó con ella, con sus 2 hijos. Dice en el 5, y murieron también los dos hijos, ¿verdad? Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quedando Noemí sola de sus 2 hijos y de su marido. Y también de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? El Espíritu Santo que Dios mandó, que es el mismo Dios, tiene una obra que hacer. San Juan capítulo 4, versículo 4 dice, porque mi Padre está buscando en Moab, en el mundo, adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Mi Padre está buscando. ¿Y cómo los viene a buscar Dios? Con el Evangelio. Y una vez que nos da el Evangelio, Dios nos guía, como vamos a ir aprendiendo aquí, nos va guiando para irnos alejando del mundo. Y es lo que vamos a ir aprendiendo. Ahora, entonces, murieron también Malón y Quelión, la primera obra que se levantó, ¿verdad? Y quedando así el Espíritu Santo desamparada de sus 2 hijos, de los apóstoles del primer pueblo y de su marido. En este caso, Dios sigue allá arriba. Nada más manda una porción que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo tengo el Espíritu Santo, pero no tengo a Dios totalmente dentro de mí. Él está allá arriba. Tengo una gota de su poder. Entonces, fíjese bien, y aquí vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Ponga atención. Entonces se levantó con sus nueras. Ahora, ¿qué nos dice la bendita palabra siempre? Porque la palabra levántate tiene revelación. Hay una alabanza inspirada por la Biblia que dice, levántate y sé valiente, porque ha venido su luz. Levántate y sé valiente, porque ha venido su luz. Y la gloria de Jehová, etc. Ahora, recordemos, Lázaro, levántate de los muertos. La suegra de Pedro, que estaba enferma, estaba en cama, dice la palabra que una vez que Jesús la sanó, se levantó ¿a qué? A servirle. Ahora, en Moab estamos dormidos. En el mundo estamos inactivos. Para poder salir del mundo necesito levantarme, y el que me levanta, porque no es por obras, sino por fe, es Noemí, es el Espíritu Santo, a los que hemos entrado por la puerta del redil. Porque las mujeres representan moabitas, representa la piedra angular que vino por un pueblo que no éramos su pueblo y que creímos en él entrando por la puerta del redil. Ahora, cuando nos vino el Evangelio, cuando vino el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando se quitó el primer pacto y Dios se alejó, entonces fíjese bien, se levantó con sus 2 nueras, se levantó y regresó a los campos, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Proféticamente, la llegada de Cristo Jesús. Una vez que murió y resucitó Cristo, llegó el pan, el verdadero pan. Y gracias, no porque lo mereciéramos, hermano, no, sino por el amor de Dios y por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Otra vez vino la presencia de Dios a nuestras vidas,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces estuvo 375 años. Es más, todo el Antiguo Testamento hubo un maná, hubo un alimento como una sombra que fue corporal, como una sombra de lo que iba a venir. Pero el verdadero alimento, la imagen verdadera, llegó a raíz del amor de Dios, a raíz del sacrificio de Cristo, nos vino esta bendita palabra. Entonces, cuando se oyó proféticamente con parábolas, ¿verdad?, que Dios había visitado y que se había acabado el hambre, entonces Noemí salió con sus dos nueras de Moab. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque le voy a decir en dónde está el alimento bíblicamente, en dónde podemos encontrar el alimento cuando estamos en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer para ir a buscar alimento? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, se levantó con sus dos nueras para dejar Moab. De igual manera, el bendito pacto de Dios es la cruz. La cruz representa salir del mundo. El bautizo representa una sepultura a Moab, al mundo. La bendita palabra nos enseña que nosotros somos deudores a Dios y no a la carne, que ya baste la amistad con el mundo. Sal de ellos, pueblo mío. Ahora, claro que vamos a ver que no es por obras. Yo no puedo salir del mundo. Yo no puedo salir de la vana manera de vivir que recibí de mis padres si no es con Noemí, si no es con el Espíritu Santo. Y aquí vamos a aprender también, bendito hermano, sobre dos mujeres que están en el campo. La una fue tomada, la otra fue dejada. Sobre dos hombres que están, sobre dos mujeres que están moliendo, la una fue tomada y la otra fue dejada. Eso lo vamos a aprender ya, porque antes de que sucediera esto de que muchos han negado a Cristo Jesús, Dios ya estaba profetizando 1000 y fracción de años antes de nuestro Señor Jesucristo, esto con este libro profético. Bueno, entonces fíjense bien. Entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab. Fíjense, regresó de los campos de Moab, de la obra. Yo antes estaba en el campo, estaba en una obra infructuosa. Y el Espíritu Santo me sacó. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, ¿en dónde escuché yo el Evangelio? Que había venido la salvación, que había venido el amor de Dios. Lo escuché en Moab, en el mundo, estando por medio del Evangelio, por medio de Dios. Y yo creí, me bauticé, y gracias a que creí, tuve el favor de Dios para que me guiara, que es el Espíritu Santo, para que me guiara fuera de Moab, para que me guiara fuera de esta obra, para que me guiara fuera de los campos de Moab. Yo ya le he profetizado, ya le he, profundizado, bendito hermano y bendita hermana, sobre la obra del mundo y la obra de Dios. Que yo antes, cuando era del mundo, tenía una obra, pero por gracia, por medio del primer pueblo, me llegó el Evangelio de los que ya están durmiendo, para que por medio del Espíritu Santo me alejara de esos campos, para que saliera yo de esos campos, porque vuelvo a repetir, el pacto es, aléjate para que tengas comida. Dice, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Aquí vamos a empezar a profundizar. Primero meditemos, y salió. Usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa la palabra éxodo. Significa salida. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la enseñanza para concordar y concordar también con el Nuevo Testamento? Bueno, cuando Dios le dijo a Moisés
que iba a destruir Egipto, representando a Egipto también Moab o el mundo, simbólicamente como una sombra, porque Dios nos habla con diversidad de historias conllevado a lo mismo, para que podamos entender, para que la Biblia concuerde. Entonces Moisés sabía que iba a ser destruido y que el que no participara de salir y de un cordero pascual y el que no participara de salir de ahí se quedaba en la destrucción. Y todos los que participaron del cordero pascual tuvieron el privilegio de poder salir de la obra infructuosa de los campos de Egipto. Salir. El pueblo salió, pasó el mar rojo y pasó. ¿Y a dónde iba a ir? A la tierra de Canaán. Y esa tierra prometida de Canaán, ¿qué era? Lo que hoy es Israel y donde está Jerusalén. Lo mismo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la palabra salir es que el Evangelio, cuando me llegó por primera vez a mi vida, me dijo: toma tu cruz, deja tu vida, desprecia tu vida, déjala, tómala como basura, sal de ese campo, sal de esa obra, sal y toma tu cruz. Porque si tú quieres apreciar tu vida que llevas, la vas a perder. Pero si tú desprecias tu vida por mí y sales del mundo y sales de Moab, la vas a encontrar. Y luego, ven y sígueme. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue va al Padre. Y te voy a dar un poder, que es Noemí, que es el Espíritu Santo, para que no sea por obras y te guíe. Ahora, ¿salió? Así, la palabra salir es los que se bautizan. Y recuerde, vamos a ver, no todos los que se bautizan llegan a Jerusalén. Ahora, salió pues al lugar donde había estado antes, donde había comida en su pueblo, y con ella salieron sus dos nueras, que eran moabitas. Recuerde, no se le olvida, que representan las nueras simbólicamente los que no éramos pueblo de Dios. Y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Comenzaron a caminar. El mundo. Moab. Estoy yo aquí, ¿verdad? En el mundo, en un campo, en una obra. Llega entonces los dos maridos o los dos hijos de Emimelec, que es Dios, y el Espíritu Santo, y los primeros apóstoles que trabajaron, y me llegó el Evangelio y me dijo: sal, sal. Ahora, ¿sal a dónde? Hacia arriba. ¿Qué es salir hacia arriba y caminar hacia arriba? Y que Noemí, que conoce el camino, porque Noemí sabe dónde estaba esta tierra, venía de esta tierra, me guíe. Bueno, cuando yo recibí el Evangelio, únicamente por fe creí que era un pecador, que todo lo que hacía no era de Dios, que me daba la oportunidad de empezar un camino y que me iba a dar, y me iba a ir dando, si me arrepentía, me iba a ir dando el conocimiento mediante su palabra, y que cada mandamiento y cada conocimiento me iba a ir alejando de la obra de aquí abajo, de la obra terrenal, y que cada mandamiento que me daba era un paso para irme alejando del mundo, para irme alejando de la vana manera de vivir que recibí de mis padres, para ir alejándome cada vez más mediante su palabra y mediante su amor del mundo, hasta llegar a tener la estatura del varón perfecto, hasta llegar al monte, porque Jerusalén y la capital están arriba. Y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, muchos que se dicen cristianos buscan el pan, buscan a Cristo, buscan alimentarse y no quieren salir de abajo, no quieren tomar su cruz. Y yo quiero decirle que ahí en Moab no hay alimento. Así como cuando el pueblo salió de Egipto, el maná que llovía no llovía en Egipto, llovía en el desierto, no en Egipto. Y así también caminaron estos varones para llegar a la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel.
Y todo ese tiempo que caminó el primer pueblo, tuvieron los mandamientos de Moisés, tuvieron ordenanzas para irse acercando a la herencia, para acercarse a la tierra de Canaán. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, el que nos guía, el que conoce el camino, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces salió con ellas al lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar. Ya le dije lo que es caminar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, por ejemplo, si quiero ir ahorita a un lugar y quiero llegar a que estén 4 kilómetros, pues cada paso que voy dando me va acercando al destino donde yo quiera ir y me va alejando del lugar donde ya no quiero estar. Caminaron para volverse, fíjense, para acercarse a la tierra de Judá. Judá, la capital de Israel. Jerusalén, Shalem, tierra de paz, en donde está el trono de Cristo Jesús, en donde está el pan, en donde hay riquezas espirituales, en donde está lo que necesitamos a los que salimos de Moab, no aquí abajo. Y para ello, cuando Cristo Jesús y Dios dice, el que me busca me encontrará, pues muchos están buscando aquí abajo, Dios no está aquí abajo, Dios está arriba. Para ello debo de tomar la cruz, para ello debo de salir del mundo y debo de empezar a subir. El que me busca, el que me llama, sí, yo le llamo y me dice, ven, sube, acá estoy, arriba. Tú, los que se han bautizado en este nuevo pacto, se han acercado a la ciudad que no se puede palpar, se han acercado a Jerusalén la celestial, como dice en Efesios capítulo 1, nunca se le olvide esa cita. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1? Dice así, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros somos estrellas, nosotros no somos de abajo, nosotros estamos en la azotea, nosotros tenemos las alas del gran águila, porque quiero decirle también que geográficamente, si usted investiga terminando esta enseñanza y se mete a Google para que le enseñe el mapa de la antigüedad bíblicamente, de dónde era Moab y dónde estaba Jerusalén, Moab está abajo, es un desierto asolado, y Jerusalén, para poder ir a Jerusalén, se necesitaba subir a la capital, la tierra de Canaán, la tierra de Jerusalén, arriba, Moab abajo. Eso véalo geográficamente, hermano, para que vea las maravillosas enseñanzas de Dios. Ahora, salió pues del lugar donde había estado, con ella y sus dos nueras, y ya le dije, el pan, el trigo, el sustento no está aquí abajo. Para poder tener a Cristo, para poder tener el maná, necesito salir. Necesito estimarlo todo como basura. Y comenzaron a caminar. Noemí con sus dos nueras. Noemí conocía el camino. Las nueras nunca habían estado allá, como yo. Jamás conocía el camino, pero me dejo guiar por el Espíritu Santo para volverse a la tierra de Judá. Dice. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra dice que todos los que hemos entrado por la puerta del redil somos judíos. Los de la circuncisión no en la carne, sino en el corazón. Porque dice la bendita palabra que judío, el día de hoy, en este nuevo pacto, no es el que lo es en el exterior, en la carne, sino es el que está en la cruz, el que no es de carne, el que es un ser espiritual, el que tiene la circuncisión en el corazón, y la circuncisión en el corazón es el que está consagrado a Dios, es el que tomó su cruz, es el que salió del mundo. Ahora, ahí, Judá viene también de Jerusalén o de judío. Ahora, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo Jesús, está no en el mundo, no está gobernando el mundo. Cristo Jesús dijo, yo no soy rey de aquí abajo, yo soy rey de allá arriba, mi reino está allá arriba. Y claro, los que salimos de Moab, los que salimos del mundo, los que nos dejamos guiar, vamos.
o nos va guiando el Espíritu Santo hacia arriba, hacia Jerusalén, hacia donde está Cristo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana vamos a continuar con esta bendita enseñanza. Nos quedamos en el capítulo 8. Yo les mando un abrazo y el beso de Dios con los santos. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.